Bendecidos en esta noche, les habla Wilfrido Martínez. Gracias por vernos en esta hora y queremos compartir con ustedes una linda y preciosa palabra que hemos venido transmitiendo en Colosenses capítulo número 1, versículos 13 y 14. Queremos dar la bienvenida a todos en esta hora a nuestro espacio La Verdad Presente. Y como decíamos, venimos compartiendo acerca de Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, donde el apóstol Pablo nos enseña la posición en Cristo ahora. La Biblia dice que el apóstol declara de la siguiente manera, que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, que hemos sido redimidos y hemos sido perdonados de nuestros pecados. Queremos tocar hoy un segmento de esta poderosa palabra que hemos venido compartiendo. Y es que el apóstol Pablo dice que ahora somos trasladados al reino de su Hijo amado. Es importante que usted y yo entendamos esa verdad presente. El apóstol Pablo nos habla con toda seguridad de que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. En pocas palabras, Pablo te está diciendo que ahora tienes una nueva residencia donde tienes que funcionar, donde tienes que operar, donde tienes que ministrar, porque esa es tu posición ahora. Tú has sido trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Sabe una de las cosas interesantes que encontramos acerca del mensaje de Jesús? Es que el mensaje de Jesús tiene unas características fundamentales. Marcos capítulo número 1, versículo 22. En adelante dice que la gente se admiraba de su doctrina y decía que predica como quien tiene autoridad. Jesús sabía lo que enseñaba, lo que predicaba, y una de las cosas interesantes es que la prioridad de Jesús era el reino. Es desde allí donde tú y yo tenemos que operar. Es desde allí donde tú y yo tenemos que ministrar y funcionar desde la perspectiva del reino. La Biblia dice que cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino de Dios. Y tenemos que tener en cuenta qué es el reino. Reino tiene que ver con gobierno. Reino tiene que ver con autoridad. Reino tiene que ver con dominio. La prioridad de Jesús era el reino. En cierta ocasión la Biblia dice que los discípulos estaban preocupados por las cosas normales, naturales del ser humano. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, que estaban afanados y que estaban angustiados. Su preocupación era qué comeremos, qué vestiremos y qué beberemos. Jesús le cambió la perspectiva y le dijo, mire, no se preocupen por estas cosas. Busquen primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas os serán añadidas. La prioridad de Jesús era el reino de Dios. ¿Ves? Y es interesante porque Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe? Cuando Jesús dijo buscad, nos da a entender que el reino no va a venir a ti, que tú tienes que buscarlo, pero tienes que cambiar el orden de prioridad. Él dijo primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe? Cambió el orden de prioridad. Primeramente tiene que ver con lo primordial, con lo primero, con lo importante en tu vida. Y cuando tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas que Jesús viene hablando serán añadidas. Escúchame, tu operatividad hoy, tu funcionamiento hoy tiene que ser desde una perspectiva del reino de Dios, porque esa es tu posición ahora. Has sido trasladado al reino de su Hijo amado. Bendiciones para todos, te lo dice Wilfrido Martínez.